Hola a todos, continuamos con esta serie de videos y en los siguientes ejercicios vamos a resolver algo que es como un análisis pues, de gráficas, podría decirse. Nos dan los siguientes 7 jarrones y nos dicen que las figuras J1 a J7 representan las vistas frontales de 7 jarrones con secciones transversales en forma circular. Esos 7 jarrones se están llenando con un caudal de agua constante. Y a medida que el volumen B de agua aumenta, de agua en el jarrón aumenta, se está observando la altura H de agua en el jarrón, hasta que ésta llega al borde. Lo primero que nos preguntan es el gráfico que mejor representa la altura del agua H en el jarrón representado en J1 respecto a su volumen B a medida que el jarrón se va llenando. Bien, entonces tenemos este jarrón. Este jarrón se va a ir llenando, mm, lo que quiere decir que va a aumentar su volumen. Si entre más agua se eche, pues quiere decir que más volumen va a tener, ¿no? Pero lógicamente, si va aumentando su volumen, también va aumentando su altura. Podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica A, que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Nos dicen que la altura de un momento a otro se aumenta. Se aumenta la altura y no aumenta el volumen. Eso es lo que está pasando aquí. Vemos que cambia en el eje Y, en el eje de la altura, y en el eje del volumen se mantiene igual aquí. Luego, la altura se mantiene constante y el volumen aumenta. Y luego la altura disminuye y, y el volumen se mantiene constante. Eso no tiene nada de sentido. Eso eh, no representa que un jarrón se llenara así. Más sentido tienen estas tres gráficas, porque vemos que en las tres aumenta la altura, aumenta el volumen, y ese es el comportamiento que va a tener el llenado del jarrón. Ahora bien, ¿cuál de estas es la que representa correctamente eso? Eh, Resulta que ese jarrón pues es uniforme, ¿no? O sea, mm, todo el principio pues es igual acá de ancho y al final también sigue siendo igual de ancho. Eso quiere decir que al principio su altura, su altura va aumentando y su volumen va aumentando de igual manera. O sea, tanto al principio, a la mitad también va a seguir aumentando igual y al final también va a seguir aumentando igual porque el jarrón es igual eh, todo. Diferente, por ejemplo, a este J2 que vemos que acá es más, más angosto. Entonces ahí puede ser que si haya una variación. Pero en ese J1 no. O sea, en J1 el ancho se mantiene a lo largo de todo su cuerpo. Entonces, pues va a ser uniforme. Así mismo el cambio de altura y el cambio de volumen. Entonces la que mejor representa el cambio de altura con respecto al volumen, pues es esta. Vemos que la altura va aumentando de una manera lineal a medida que aumentando el volumen. Aumentan las dos a la vez y aumentan de una manera constante siempre. O sea, mientras que acá, por ejemplo, vemos que al principio la altura, la altura aumenta, pero el volumen no aumenta casi nada. Y eso no tiene tampoco sentido acá, porque acá si aumenta, vemos, si aumenta la altura, el volumen va a seguir aumentando, y acá es igual. Y acá tampoco tiene mucho sentido, porque vemos que acá está aumentando el volumen, pero no está aumentando casi nada la altura. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio sería la B. El ejercicio 79 nos preguntan por los gráficos que mejor representan la altura del agua H respecto a su volumen B en los jarrones representados en J2 y J3 respectivamente. Entonces, vemos que el jarrón J2 al principio arranca un poco angosto y luego
ya se vuelve más ancho. Y el jarrón 3 es lo contrario. Mm, nuevamente, pues vemos la gráfica aquí, la gráfica A. La gráfica A no, tampoco tiene mucho sentido esta parte de acá porque nos dice que, ¿qué nos dice aquí? Que arranca con una altura alta y luego el volumen aumenta y la altura va disminuyendo. Eso no tiene sentido, la altura no va a disminuir. O sea, si se está llenando, la altura pues también va a aumentar. Entonces tampoco tendría mucho sentido. Esta inmediatamente vemos que tampoco tiene sentido porque pues la altura aquí va a aumentar y luego disminuye. Acá disminuye y luego aumenta, tampoco tiene sentido. Estaríamos entre estas dos. ¿Cuál representaría mejor? Pues a ver, si analizamos el jarrón número 2, el jarrón número 2 al principio la altura va a aumentar muy rápido, porque como es muy angosto, la altura aumenta muy fácilmente y el volumen no va a tener que cambiar tanto, porque ese pedacito no quiere decir que ocupe mucho volumen, sino que la que sí va a cambiar mucho es la altura. Y acá es al contrario, acá la altura al principio no va a cambiar mucho, pero el volumen sí va a aumentar. Entonces, ¿cuál gráfica representa mejor? Si miramos la de acá, vemos que al principio, para el J2, el volumen casi no aumenta, pero sí está aumentando la altura. Eso es efectivamente lo que estábamos diciendo. La altura aumenta mucho porque es muy angosto, pero el volumen no tiene que aumentar tanto. Aumenta, pero aumenta poquito. Luego sí ya como que se estabiliza más. Incluso llega un momento en que la altura casi no aumenta. ¿Por qué? Porque es muy ancho, entonces la altura no aumenta mucho, pero el volumen sí va a aumentar. Y para el jarrón 3 vemos aquí que al principio el volumen aumenta muy fácilmente, aumenta, y la altura no aumenta tanto, porque es muy ancho. Y al final el volumen, el volumen ya aumenta poco y la altura sí está aumentando harto, ¿sí? Lo que podemos ver aquí, lo que decimos acá. El volumen no aumentar mucho, pero sí aumentar mucho la altura, porque el jarrón mm, está muy angosto. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta sería la C. Para el ejercicio 80 nos dan las gráficas y nos dicen, nos preguntan para cuáles dos jarrones de acá eh, están mejor representadas estas dos gráficas. Son el J4 y el 5, el J5 y el 7, el J6 y 7 o el J7 y 6. Bien, empecemos analizando esta de acá. Vemos que esta gráfica mmm, al principio aumenta la altura de la misma manera que aumentando el volumen, ese pedacito. Algo muy parecido a esta acá. O sea que nos podemos imaginar ya que debe ser algo así, debe empezar con algo así. Luego, volumen aumenta y la altura no aumenta prácticamente nada. O sea que debe ser muy ancho en ese pedazo, o sea que ya es más ancho de lo que venía haciendo para que el volumen aumente pero la altura no aumente prácticamente nada, quiere decir que se aumentó su anchura. Luego, si aumenta ya el, la altura y aumenta también el volumen, se comporta de una manera parecida pues más al principio, ¿no? Quiere decir que, que la anchura volvió seguramente a ser similar a la del principio.
Entonces la que mejor representa esos cambios vendría siendo esta, el jarrón 7. Vemos que aquí al principio es, es muy parecido acá. Entonces aumenta el volumen y aumenta la altura. Luego prácticamente no aumenta la altura. ¿Por qué? Porque se hizo más ancha. Porque se hizo más ancha. Y luego el volumen aumenta. Y, y la altura también lo hace. Aquí porque vemos que también ya se hizo más angosta. Ya se hace más parecida al comienzo. Entonces efectivamente esta mejor al jarrón que mejor representa es el jarrón número 7. Ahora bien, ¿esta a quién será que mejor representa? ¿Al 6 o al 5? Vemos que muy al principio, el volumen prácticamente no aumenta nada y la altura sí lo hace. Eso cuando ocurre, cuando es menos ancho. Entonces vemos que puede ser aquí, que es menos ancho. Luego se hace más ancho, y el volumen aumenta y la altura casi no aumenta. ¿Por qué? Porque como es tan ancho, la altura casi no va a aumentar. No es necesario que aumente la altura porque es demasiado ancho. Eso es lo que ocurre. Luego, él ya deja de ser tan ancho y más bien se empieza a volver más angosto. Entonces ahí nuevamente podemos ver cómo la altura aumenta. Y finalmente termina con esta recta, que es muy parecida a esta recta acá. Entonces efectivamente vendría siendo este pedazo de aquí. Entonces, para este ejercicio, la respuesta vendría siendo la C. La gráfica, los jarrones que mejor se adaptan a esta gráfica son el jarrón número 6 y el jarrón número 7. Bien, eso es todo por este ejercicio. Espero que les haya sido de gran utilidad.